Nunca pensé que mi propia hija me miraría a los ojos para decirme con esa voz seca que aprendió en la ciudad que ya no podía vivir en la casa que yo mismo levanté con mis manos. Papá ya no puede seguir aquí solo. Rafael se encargará de todo. Así sin más. Las palabras se quedaron flotando entre el olor a café recalentado y el polvo dorado del atardecer que entraba por el corredor. En ese momento sentí que algo por dentro se abría como una cerca vieja. Cuando la empuja el viento fuerte, hace un quejido, se tuerce un poco, pero sigue de pie porque no sabe hacer otra cosa. Yo me quedé en mi mecedora con la vista clavada en los surcos azules del agave, fingiendo que el sol me pegaba en los ojos para que no notaran el aguijón de la ofensa. La verdad es que los reconocí desde lejos antes de que la camioneta subiera la última cuesta y rugiera frente al portón de madera. Lucía me había llamado 2 días antes para decirme que venía con una sorpresa importante. Y yo, tonto de mí, pensé que por fin íbamos a hablar como antes, como cuando era niña, y corría con los pies descalzos entre las pencas, gritando que el mundo olía a tierra mojada. Preparé la casa como pude, barrí el corredor, cambié el mantel de hule. Le pedí a Carmen que hiciera tamales de elote y guisara frijoles de la olla. Puse flores de bugambilia en un jarrito de barro que había sido de su madre. Me puse mi camisa azul la menos gastada y hasta lustré mis botas. A mi edad, uno aprende a esconder la ilusión en pequeñas cosas para que no se le rompa tan de golpe cuando no se cumple. Cuando bajaron de la camioneta, vi primero a Lucía. Estaba guapa, hay que decirlo, con esa elegancia de la gente que trabaja en oficina, el cabello recogido y un brillo frío en los ojos que no supe leer de inmediato. Detrás de ella venía Rafael, el papá de su marido, un hombre de manos suaves y reloj grande, esos que pesan más por lo que quieren aparentar que por lo que valen. Me apretó la mano con fuerza de más, como probando si yo aún tenía hueso o era puro pellejo. Sonrió con dientes perfectos y me dijo: «Don Miguel, qué gusto por fin conocerlo, como si el gusto fuera realmente suyo». En la mesa la conversación caminó coja. Carmen servía y recogía en silencio con ese modo cuidadoso de quien comprende que una palabra mal puesta puede tropezar y tirar una olla entera. Yo pregunté por la niña, por Ana María, por la escuela, por si había aprendido ya a montar. Lucía respondía corto, sin mirar mucho, como si cada sílaba fuera una moneda que no quería gastar. Rafael, en cambio, hablaba por los dos que la ciudad, que los negocios, que las oportunidades, que el campo es muy bonito pero cansado, que las generaciones nuevas traen ideas frescas. Yo asentía, partía la tortilla con los dedos y por dentro me organizaba la memoria como quien repasa un inventario antes de una inspección cercas al norte. Pozo recién reparado. Las bestias sanas, la cuenta del veterinario pagada la bodega con el maíz justo. Todo estaba en orden. No había razón para ese. Rafael se encargará de todo que Lucía había soltado como si hablara del clima. Comimos casi en silencio los últimos bocados. El sol ya se había recostado detrás de la loma y el corredor olía anoche a humo seco. Fue entonces cuando Lucía abrió su bolso. El sonido del cierre me pareció largo
como si deshiciera una puntada clavada en mi pecho desde hacía años. Sacó una carpeta delgada y la puso frente a mí, encima del mantel de flores, donde quedaban migas de pan y el brillo aceitoso del guiso. «Papá», dijo, y al decirlo, me di cuenta de que hacía mucho no me llamaba así con cariño, sino como una palabra de trámite. «Estos son los papeles para que Rafael pueda administrar la hacienda. Es lo mejor. Tú ya trabajaste mucho». Quise decir que yo aún podía con mis mañanas, que mis piernas aguantaban la pendiente y que mi cabeza, gracias a Dios, seguía amarrada. A lo que importa las fechas de siembra, los nombres de cada hombre que ha trabajado aquí, los aniversarios de los muertos que uno visita con flores, porque eso también es cuidar la tierra. Pero me quedé callado. Abrí la carpeta. No sé qué esperaba. Quizá un dibujo hecho por mi nieta, un mapa de la huerta, cualquier cosa que no fueran hojas lisas con palabras que no habían nacido de mí. «No tienes que preocuparte por nada», agregó Rafael con esa voz que se usa para convencer a los niños de que el jarabe no sabe tan mal. «Nosotros nos encargamos. Tú descansas. El cuarto de visitas lo podemos arreglar para que estés más cómodo cuando te quedes unos días mientras ajustamos todo». No dijo cuarto de servicio, pero yo escuché la idea completa, como quien sabe leer las cosas que no se dicen. Me puse los lentes. Vi letras y sellos, nombres y apellidos acomodados como muebles nuevos en una casa que no es la de uno. Vi mi nombre claro porque mi nombre está en todo lo que se ha construido aquí, hasta en las piedras del cercado, pero verlo en esas hojas me dio una comezón en las yemas de los dedos como si hubiera tocado ortiga. «Es un trámite sencillo», insistió Rafael. «El campo necesita manos jóvenes, decisiones modernas. Usted ha hecho un gran trabajo, don Miguel. Ahora déjenos a nosotros llevar esto al siguiente nivel». Yo levanté la vista. Busqué los ojos de Lucía. Los encontró, pero solo de pasada, como cuando de niña le regañábamos, y ella miraba el piso para que no se notara el temblor del labio. Esta vez no había temblor. Había una dureza aprendida, una prisa por terminar pronto con un deber incómodo. Carmen, que había estado en la puerta con el trapo en la mano, dio un paso hacia dentro y luego se quedó quieta. Yo respiré hondo. No era el momento de hacer ruido, me dije, porque el ruido espanta a los pájaros, pero no cambia el rumbo del viento. Le quité el polvo invisible a la mesa con la palma más, para tener algo que hacer que por otra cosa, y acomodé las hojas como si fueran cartas de una baraja vieja. «Está bien, hija», dije al fin, y sentí que la voz me salía mansa domesticada por años de sostener la paz en días difíciles. «Si eso te hace feliz». Al terminar la frase, el corredor pareció hacerse más largo, y el zumbido de los grillos se metió hasta la cocina. Rafael sonrió satisfecho y recogió la carpeta con cuidado como quien guarda un trofeo. Lucía se levantó para llevar los platos y en ese gesto mecánico, tan de casa y tan distante a la vez, supe que algo se había roto sin remedio, aunque todavía no entendiera el tamaño de la grieta. Afuera, el cielo cambió a un azul profundo y un perro ladró hacia la nada. Yo me quedé un momento más en la mesa, mirando mis manos, las mismas que plantaron los primeros agaves, las que levantaron estos muros,
las que alguna vez peinaron el cabello de mi hija cuando aún olía a jabón barato y a sol. Pensé en decir muchas cosas, en preguntar otras tantas, pero solo me levanté despacio, tomé mi sombrero y salí al corredor. La noche desde el cerro bajaba sin prisa, como si supiera que aquí todo termina llegando tarde o temprano. Y yo, por primera vez en muchos años, no supe si entrar a mi cuarto o quedarme afuera apoyado en el pilar para escuchar mejor cómo cruje la madera cuando la casa se acostumbra a guardar secretos. A la mañana siguiente me desperté antes que el gallo, como siempre, con la costumbre prendida a los huesos. El aire olía a frío y a café tostado. Carmen ya estaba en la cocina moviendo la olla como si la cuchara fuera un péndulo que pone en hora el día. Caminé despacio por el corredor para desentumir la cadera, saludé a las gallinas que se amontonan junto a la cerca y me quedé un momento mirando el cielo casi blanco del amanecer, ese color de sábana tendida que solo se ve cuando el sol todavía está pensando si salir o no. Quise creer que lo de ayer había sido un malentendido, una torpeza de ciudad, pero el pensamiento se me rompió como vaso de plástico cuando vi a Rafael cruzar el patio con un cuaderno negro bajo el brazo, el teléfono pegado a la oreja y esa sonrisa que no le llega a los ojos. «Más tarde vemos lo del norte», dijo bajito. Pero en este rancho las palabras corren más rápido que el agua. Ese terreno vale triple si se abre camino desde la carretera. Te marco cuando tenga las escrituras a la mano. Al verme fingió hablar del clima. Colgó rápido y guardó el cuaderno como quien mete un pájaro vivo en una caja. Don Miguel durmió bien. Me preguntó como si me conociera de toda la vida. Yo le contesté con un sí que no decía nada. Lucía apareció detrás ojerosa pero arreglada. Traía el pelo tirante, los labios sin color. No me besó. Me dijo: «Buenos días, papá», con una prisa rara, como si tuviera que llegar a algún sitio a donde no se llega nunca. Nos sentamos a desayunar los tres. Carmen puso pan dulce, huevos con jitomate y una jarra de café que perfumó la mesa. Rafael, entre bocado y bocado, preguntaba por números cuántas cabezas de ganado, cuánto maíz, cuánta agua en el pozo, cuántos hombres en la nómina. Lucía hojeaba en el celular mientras él hablaba como si lo que se decía no fuera con ella. Yo respondía todo sin apuro, con ese cuidado con que uno cuenta su historia, cuando sabe que el que escucha no viene a entender, sino a pesar. Noté que Rafael insistía en el terreno del norte, esa franja que sube a la loma y mira la carretera donde el viento pega duro y el agave crece con más bravura. «Ese terreno es caprichoso», le dije, «y no se entrega así como así». Él sonrió, apuntó algo en su cuaderno y cambió de tema. Fue un cambio de marcha sin ruido, pero igual sentí el tirón. Cuando terminé mi café, fui al estudio. No suelo cerrar con llave, pero desde la llamada de Lucía llevaba días guardando y volviendo a guardar por pura inquietud. Abrí el mueble donde tengo las carpetas, impuesto predial, títulos, recibos, cartas viejas. Todo en su sitio, al menos a primera vista. Acerqué la silla y revisé una por una las hojas de la carpeta de escrituras. No faltaba nada, pero había algo que no podía nombrar, un desorden mínimo, una huella de dedos que no eran los míos. A mí no me tiembla la mano cuando apilo papeles. Los dejo derechitos como soldados.
Allí, en cambio, una esquina estaba apenas corrida lo suficiente para que mi cuerpo supiera que alguien miró cuando yo no miraba. Me pasó por el pecho una punzada de hielo. La dejé pasar como se deja pasar una nube mirando a otro lado. Volví a acomodar todo con calma. Saqué la llave del cajoncito donde la escondo dentro de una cajita de metal con estampas de la Virgen de Zapopan, que era de mi difunta, y respiré hondo antes de cerrar el mueble. No hice ruido. Cuando me giré, Carmen estaba en el umbral seca como sombra. Don Miguel dijo, quedito. El señor Rafael preguntó anoche por los papeles, que si los tenía a la mano por si hacía falta firmar algo. La miré y la mirada alcanzó para que entendiera que no había que hablar más. Yo no dije nada, añadió, no más que usted duerme ligero cuando le mencionan la palabra firma. Sonreí sin ganas. «Hiciste bien». Salimos al patio. El sol ya había trepado un poco y el corredor tibio olía a tortilla recién inflada en el comal. Me acerqué a los corrales. Saludé a Elías, que estaba revisando las patas de un becerro con una paciencia de santo. El muchacho me vio y me hizo una seña. Trae ojos limpios de esos que ven lo que los otros no dicen. Patrón, el señor ese, el papá del licenciado, se asomó temprano a la bodega. Dijo que quería conocer la hacienda a fondo. Me encogí de hombros. Que conozca, dije, pero por dentro se me apretó una liga. Mis pasos me llevaron sin querer hacia el norte. La loma estaba pelona en algunos trozos. Las lluvias habían sido caprichosas ese año. Subí despacio, dejando que las piernas se acordaran de cuando eran más jóvenes. Me detuve donde la vista se abre y se ven los camiones pasar como hormigas lejanas. Ahí, en ese punto, mi padre me enseñó a leer el cielo. Cuando la nube se rasga, así hay que apurarse con la siembra. Cuando la sombra cae de esta forma, no es buen día para mover el ganado. Me quité el sombrero por un momento. El aire me golpeó la frente fresco limpio como si me lavara la cabeza. Del norte repetí en voz baja, y la palabra se me quedó en la lengua como un sabor amargo. Volví a la casa cerca del mediodía. En el corredor, Lucía hablaba por teléfono. «No puedo ahora», decía, «estoy con mi papá». Se calló cuando me vio, metió el aparato en el bolso como una niña que esconde un dulce. «¿Todo bien?», le pregunté despacio, con esa voz que usaba cuando se caía de chiquita y me mostraba la rodilla raspada. «Sí, papá», dijo mirando al patio, no a mí. «Rafael quiere ver los límites de la propiedad». «Es normal», no asentí. «Lo normal es un vestido que a muchos les queda grande». Rafael apareció con el cuaderno negro y me lo puso encima de la mesa para anotar unas dudas operativas. Lo abrió sin pedirme permiso. Yo me quedé quieto viendo su mano escribir nombres de parcelas, cantidades, números que para mí son historias y para él mercancía. Cuando pasó la hoja vi algo que no debía estar ahí, un papel cebolla con líneas finas, y sobre él mi nombre escrito una y otra vez, como si alguien estuviera aprendiéndolo de memoria. No era mi letra, pero era mi firma ensayada en varias direcciones con rasgos que parecían míos, y no lo eran. No dije nada. Cerré los ojos un segundo, no por cansancio, sino para que la rabia se colocara en su sitio como una faja que sostiene la espalda y no deja que uno se caiga. En la comida, Rafael habló de modernizar, de capitalizar, de optimizar el recurso humano. Yo pensé en Benjamín, que tiene 3 hijos,
y se parte el lomo desde los 15. Pensé en Toño, que no sabe leer, pero sabe cuándo una vaca va a enfermar solo por el modo en que respira. Lucía sorbía su agua como si le estorbara el vaso. Papá dijo al final: queremos ayudarte. La palabra ayudar puesta donde no se necesita suena a amenaza. Me limpié la boca con la servilleta. Yo todavía puedo servirme solo mija. Su gesto se endureció. Rafael, atento al tono, cambió de tema con gracita de vendedor. Don Miguel preguntó: ¿Usted a veces se confunde con las fechas? A veces no me acuerdo dónde dejé las llaves, le contesté. Pero no se preocupe, las llaves siempre vuelven a uno cuando la casa no quiere que se la lleven. Él rió por educación. Lucía no. Terminamos de comer. Carmen levantó los platos sin mirarnos. Yo me fui al estudio otra vez, no por paranoia, eso dicen los de afuera, cuando uno cuida lo suyo, sino por certidumbre. Abrí el cajón donde guardo pequeñas cosas. El reloj que fue de mi padre, el recorte de periódico del día que inauguraron el pozo. La foto de Lucía en su primera comunión con corona de azahares falsos. Saqué un juego de llaves antiguo que ya no abre nada. Siempre me gustó su sonido metálico y profundo como el de campana vieja. Las dejé sobre la mesa para oírlo. El ruido me dio una idea, no la conté. Nomás la sentí acomodarse como piedra en bolsillo. Salí al corredor y me senté en la mecedora. Dejé que el cuerpo se hiciera manso y la mente alerta. Aflojé la boca ese truco que tienen los viejos para parecer distraídos cuando están sumando. Rafael pasó frente a mí con su cuaderno. Me saludó con la mano seguro de que yo estaba pensando en la siesta. Lucía se detuvo un segundo a mi lado. ¿Necesitas algo?, preguntó, y por primera vez, en mucho tiempo, la escuché decir una frase que no venía ensayada. Sí, le dije, y sostuve la mirada. Necesito que me mires cuando hablas. Se quedó quieta, como si no supiera por dónde se entra esa clase de oración, y luego se fue. Me quedé oyendo la casa. A esa hora crujen los techos, se arrastran los pasos de nadie, la luz hace dibujos en el piso. Pensé en doña Isabel, la vecina que todo lo ve, en el padre Esteban que dice que el diablo entra por las grietas del orgullo, en Torres que todavía me debe una carne asada y sabe cuándo un hombre miente solo por el modo en que se rasca la barba. Fui juntando nombres como quien junta leña, no hacen fuego todavía, pero prometen. Cuando cayó la tarde, bajé a la bodega con Elías. Le pedí que me contara despacio lo que había visto. Me habló de Rafael, midiendo con los ojos, marcando con el dedo, preguntando por dónde llegan los camiones, por dónde sale el agua en temporada seca. Y Lucía, pregunté. Callada, patrón, dijo el muchacho, como si no se oyera a sí misma. Subimos en silencio. En el corredor ya olía a leña y a jabón. Me senté otra vez en mi mecedora con el sombrero en las rodillas. La noche se venía lenta y segura como todas las noches que valen la pena. Pensé en todo en la carpeta movida en el papel cebolla con mi nombre ensayado en la llamada de Rafael, hablando del norte en la pregunta de Lucía, que no era pregunta. Y entonces, sin decirlo en voz alta, tomé una decisión que me acomodó la espalda y me puso la sangre en su sitio. Si quieren jugar conmigo, jugaré mejor que ellos.
Esa noche no pude dormir. Me di vueltas en la cama como si las sábanas me quedaran cortas. Afuera, los grillos cantaban tan fuerte que parecía que el campo entero quería recordarme algo. Cerraba los ojos y veía la carpeta, las hojas, mi firma falsa, repitiéndose como un eco burlón. No era solo rabia, era una tristeza espesa de esas que se te sientan en el pecho y no se mueven. Me levanté antes del amanecer, encendí el quinqué y serví café del día anterior. Lo bebí, amargo sin azúcar, para no olvidar el sabor de las cosas que duelen. A las 6 ya estaba en el patio. El aire traía olor a tierra húmeda y a hojas quemadas. Los primeros rayos del sol apenas rozaban los muros. Escuché el motor de la camioneta de Rafael antes de verla aparecer. Venía solo. Se estacionó frente al portón, bajó con paso rápido, y esa sonrisa que uno aprende en los negocios sucios, amplia pero sin alma. Don Miguel dijo: «Me levanté temprano para hablar con los trabajadores. Hay que reorganizar la operación». «Usted entenderá». «¿Reorganizar?», pregunté fingiendo inocencia. Sí, respondió con tono de maestro paciente. «Demasiada gente, poca productividad. Vamos a optimizar». Me reí bajito. «Aquí no se optimiza, la gente se trabaja con ella». Él alzó los hombros. «El campo necesita modernizarse. Usted no puede hacerlo solo». Lo miré a los ojos y vi algo que no me gustó. No era arrogancia, era hambre. Esa clase de hambre que no se sacia ni con dinero ni con poder. Antes de que dijera más, Carmen salió de la cocina con una bandeja de pan recién hecho. Rafael ni la saludó. Ella me miró un segundo, apenas un parpadeo, y entendí que algo pasaba. Don Miguel dijo: «Ella vino el mensajero del pueblo. Dejó esto. Me entregó un sobre sellado con mi nombre escrito torcido, como si lo hubiera hecho alguien con prisa. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carta a don Miguel: «Por favor, venga al despacho cuando pueda. Necesito hablar con usted sobre un asunto urgente. Lic, Ortega». Ortega es mi abogado desde hace años, amigo de mi difunto hermano. No era hombre de cartas sin motivo. Guardé el papel en el bolsillo. «Voy al pueblo», le dije a Rafael. «Hay pendientes que no pueden esperar». Él sonrió. «Perfecto. Si quiere, puedo acompañarlo». «No hace falta», respondí. El camino todavía lo recuerdo. Caminé hasta el corral para que no notara mi apuro. Subí al viejo jeep, el mismo con el que llevé a Lucía a la escuela la primera vez, y arranqué. La carretera estaba vacía. El aire fresco me despejó la cabeza. Durante el trayecto repasé mentalmente lo que sabía. Rafael había puesto los ojos en la hacienda. Lucía lo seguía sin convicción, pero sin detenerlo, y ahora aparecía esa carta que olía a advertencia. Cuando llegué al pueblo Ortega, me esperaba en la puerta de su oficina con la cara más seria de lo normal. Miguel dijo sin rodeos: «Ayer vinieron a mi despacho con unos documentos para registrar un cambio de titularidad de tu hacienda. Decían que tú los habías firmado». Sentí que el suelo se me movía. ¿Quién los llevó? Un hombre llamado Rafael Mendoza respondió. «Y tu hija Lucía lo acompañaba». Lucía, repetí sin entender. «Sí,
Ella dijo que tú estabas de acuerdo, que habías firmado en tu casa, pero algo no cuadraba. Conozco tu firma. Esa no era. Me mostró las copias. Allí estaba mi nombre, las letras iguales, el trazo casi perfecto, pero no era mío. Mi firma tiene una curva al final, una que aprendí de mi padre. Esa estaba recta, muerta, sin alma. Esto es falsificación, dije. Y es grave, contestó Ortega. Voy a presentar una denuncia formal, pero necesito que estés preparado. Ellos van a intentar defenderse. Probablemente ya tengan una historia montada sobre tu estado mental. Lo miré en silencio. Ya lo están haciendo, admití. Rafael me insinuó que olvido cosas. Ortega apretó los labios. Van a intentar declararte incapaz. Si lo logran, perderás todo legalmente. Guardé silencio largo rato. Afuera una campana sonó desde la iglesia. Entonces habrá que demostrar que no estoy loco, dije al fin. Ortega asintió. Vamos a hacerlo. Pero tendrás que tener cuidado. No los enfrentes directamente aún. Cuando salí de la oficina, el sol estaba alto. Caminé despacio por la plaza, saludando a la gente que me conocía desde siempre. Algunos me miraban raro, como si hubieran escuchado algo. Y lo habían hecho, lo supe, al escuchar el murmullo de dos mujeres junto al puesto de frutas. Dicen que don Miguel ya no está bien, que confunde las cosas. Seguí caminando sin detenerme. Las palabras me siguieron como moscas. En el camino de regreso pensé en Lucía. No podía entender cómo había llegado hasta ahí, cómo había dejado que ese hombre le llenara la cabeza de mentiras. Recordé cuando era niña cómo me tomaba de la mano para cruzar el río, cómo me decía que algún día me compraría una casa más grande. Me dolía pensar que esa ternura se había convertido en frialdad. Llegué al rancho al atardecer. Rafael estaba en el corredor con su cuaderno escribiendo. No levantó la vista cuando pasé. ¿Todo bien en el pueblo?, preguntó con voz de rutina. Todo en orden, respondí. Me alegra, dijo sin mirarme. Fui directo al estudio. Cerré la puerta con llave. Saqué la carpeta donde guardo los documentos originales y los revisé uno por uno. Las escrituras, las facturas, los registros. Todo estaba intacto. Guardé las hojas en una caja de metal y la escondí detrás del muro falso que construí hace años, cuando aún creía que la desconfianza era un defecto. Ahora era mi única defensa. Al caer la noche, Lucía entró al estudio sin tocar. Papá dijo: «Rafael quiere hablar contigo mañana sobre los empleados. Dice que hay que hacer algunos cambios». «¿Cambios?», pregunté sin levantar la vista. «Sí, dice que hay demasiados, que algunos no son necesarios». Cerré la carpeta con fuerza. «Esos hombres han trabajado aquí más tiempo del que tú tienes de vida». «No lo tomes así», replicó con voz cansada. «Solo queremos ayudarte». Esa palabra otra vez, ayuda. Me dolía oírla salir de su boca. La miré y por un instante creí ver a la niña que fue. Pero se fue rápido como sombra que pasa frente a una vela. Cuando se fue, me quedé solo. Afuera la luna se alzaba sobre los campos. En ese momento supe que lo que venía no iba a ser fácil, que esa traición no era casual sino planificada, y que si quería proteger lo que era mío,
tendría que hacerlo con cabeza fría, sin ruido, sin prisa. Tomé un cuaderno viejo, el de tapas de cuero que me regaló mi esposa cuando cumplimos 20 años de casados, y comencé a escribir todo nombres, fechas, palabras exactas, gestos, silencios. Cada detalle, cada sombra. Si querían hacerme pasar por loco, yo me encargaría de dejar constancia de mi cordura. Esa noche antes de dormir, escuché pasos en el corredor. No eran los de Carmen. Eran más pesados, más lentos. Me levanté, abrí la puerta en silencio y no vi a nadie, pero el aire olía a perfume caro. Sonreí sin alegría. Rafael, murmuré, ya empezaste a buscar lo que nunca vas a encontrar. Amaneció con un cielo de plomo, de esos que anuncian lluvia, pero se quedan amenazando todo el día. Me levanté con el cuerpo tenso, con la sensación de que algo iba a pasar. Carmen ya estaba preparando el desayuno cuando bajé al comedor. El aroma a café me recordó tiempos más tranquilos, cuando la casa tenía voces y risas, no silencios y sospechas. Don Miguel me dijo con voz baja: «Vi al señor Rafael salir al amanecer». Llevaba papeles y hablaba por teléfono. Decía algo de los inversionistas del norte. No me sorprendió, pero el nudo en el estómago se me apretó un poco más. Comí despacio, sin apetito. Afuera, el viento agitaba las ramas de los mezquites como si quisiera arrancarles los secretos. Cuando terminé fui directo al despacho. Saqué la caja metálica de su escondite detrás del muro falso y revisé todo una vez más. Las escrituras, los títulos de propiedad, las copias certificadas. Todo seguía ahí. Me quedé mirando esos papeles por largo rato. No eran solo documentos, eran mi vida entera en tinta y sellos. El sacrificio de mi padre, mis madrugadas de trabajo, los años en que Lucía era niña, y me seguía a los campos para ver cómo germinaban las plantas. Pensé en su madre, en lo mucho que le habría dolido ver lo que su hija estaba haciendo ahora. Golpearon la puerta. Era Lucía. Traía el rostro serio, los labios apretados como si viniera a entregar malas noticias. «Papá, tenemos que hablar», dijo. Le hice un gesto para que pasara. Se sentó frente a mí con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Rafael dice que sería mejor despedir a algunos empleados. Benjamín, por ejemplo. Y también Carmen. Dice que ya está mayor y que, bueno, no trabaja como antes. La miré sin decir palabra. Despedir a Carmen pregunté al fin con voz baja. «Carmen me ayudó a criarte, Lucía. Fue más madre que nadie cuando tu madre se fue». «¿Y Benjamín?» «Ese hombre ha trabajado aquí desde que tú usabas trenzas. También lo vas a echar porque a Rafael le estorba la gente que no puede controlar». Su respiración se volvió más rápida. «Papá, no lo entiendes. No es personal. Rafael solo quiere mejorar las cosas». «Mejorar», interrumpí. «Mejorar es dejar sin trabajo a quienes han entregado su vida a esta tierra». Ella se levantó. «Papá, estás exagerando. Rafael solo está tratando de ayudarte». «¿Ayudarme a qué, Lucía?», dije poniéndome de pie. «A morir de vergüenza. A ver cómo destruyen lo que levanté con mis manos». Su rostro cambió la dureza, se quebró un poco. «Papá, no digas eso. Yo solo...» Pero no terminó la frase. Rafael apareció en el umbral con su sonrisa de serpiente.
¿Todo bien aquí?, preguntó con fingida amabilidad. Solo conversábamos, respondí, sin apartar la mirada de Lucía. Perfecto, dijo él, entrando como si la casa fuera suya. Don Miguel, ya tenemos planeadas algunas mejoras para la hacienda. Si me permite, puedo explicarle. Caminó hasta la mesa y desplegó unos planos. Aquí, en la zona norte, construiremos un acceso para maquinaria moderna. Y aquí, una bodega más grande para el nuevo sistema de distribución. Todo esto aumentará el valor de la propiedad. Lo dejé hablar. Cuando terminó, dije despacio. Interesante, pero dime algo, Rafael. ¿También planeas construir una cerca alrededor de mi cuarto para que no moleste a los nuevos dueños? Su sonrisa se descompuso un instante, apenas lo suficiente para mostrar su verdadera cara. Don Miguel dijo: «Usted me malinterpreta». «No, Rafael», respondí. «Te entiendo perfectamente». Lucía lo miró nerviosa. «Papá, por favor». Pero ya era tarde. «He hablado con mi abogado», continué. «Sé lo que están haciendo. Las firmas falsas, las mentiras sobre mi salud, los rumores en el pueblo. No soy tan viejo como para no darme cuenta». Rafael cruzó los brazos, su tono cambió. «Entonces ya sabe que no tiene salida, don Miguel. Usted puede pelear, pero la ley no siempre está de parte de los que envejecen». «La ley puede que no, pero la verdad sí», contesté. «Y la verdad tiene más memoria que ustedes». Lucía lo miró desconcertada. «¿De qué está hablando Rafael?», le lanzó una mirada rápida como pidiéndole silencio. «Nada que te importe ahora», dijo. Me dio la espalda y se marchó sin despedirse. Lucía se quedó inmóvil. La seguí con los ojos y por primera vez vi duda en su rostro. Papá murmuró: «¿De verdad crees que él...?» No terminé de escucharla. Me sentía cansado, como si me hubieran quitado el aire. «Lucía», dije despacio, «quiero que pienses una cosa. ¿Cuándo fue la última vez que alguien te dijo: te quiero sin pedirte nada a cambio?» Ella no respondió. Bajó la mirada y se fue. Esa noche, la lluvia que el cielo había prometido todo el día, finalmente cayó. Golpeaba los techos con furia, y cada trueno sonaba como un recordatorio de que las tormentas siempre llegan aunque uno las ignore. No podía dormir. Fui al estudio, abrí mi cuaderno y anoté todo lo que había pasado palabra por palabra. A mitad de la escritura escuché un ruido afuera como pasos sobre el barro. Apagué la lámpara y esperé. Los pasos se acercaron al corredor. Alguien intentó abrir la puerta principal. El picaporte se movió 2 veces, luego silencio. Me quedé quieto con la respiración contenida. Después escuché un susurro. «Apúrate antes de que despierte». Era la voz de un hombre. Reconocí el tono áspero de Rafael. Está dormido. Solo entra y revisa los cajones del estudio. No me moví. Escuché otro ruido, un golpe seco, el crujir de una tabla. Estaban dentro. A tientas tomé el bastón de mi padre que siempre dejo junto al escritorio. Me acerqué despacio a la puerta. Afuera oí el murmullo de 2 voces. Una linterna se encendió su luz, se filtró por debajo de la puerta. «Los papeles deben estar aquí», dijo el otro hombre. Entonces abrí la puerta de golpe.
Buscan algo Rafael y su cómplice se sobresaltaron. Uno dejó caer la linterna. «Don Miguel», empezó Rafael, pero no lo dejé continuar. Levanté el bastón y golpeé la mesa con fuerza. «Fuera de mi casa», grité. «Si vuelven a tocar una sola hoja de mis papeles, juro que no me temblará la mano». El otro hombre retrocedió. Rafael levantó las manos. «Tranquilo, don Miguel, no hay necesidad de ponerse violento. La violencia la trajiste tú», le respondí. «Y ahora te vas con ella». Salieron bajo la lluvia sin mirar atrás. Cerré la puerta y me quedé de pie largo rato con el corazón golpeando fuerte. La linterna seguía en el suelo, su luz temblaba como una luciérnaga atrapada. La apagué, me senté y esperé a que el amanecer limpiara el aire. Esa noche comprendí que la guerra ya había comenzado y que aunque viejo aún sabía pelear. El amanecer llegó gris y silencioso, como si el cielo también estuviera cansado de tanta tensión. Carmen me encontró sentado en el corredor con la mirada perdida hacia los cerros. Don Miguel dijo con voz temblorosa: «Está bien. Oí ruidos anoche». «Nada que no haya pasado antes», le respondí tratando de sonar tranquilo, aunque la verdad es que apenas había dormido. Ella me miró con esos ojos que saben leer lo que uno no dice. «Tenga cuidado», murmuró. «Hay gente que se disfraza de familia para hacer daño». Le agradecí con un gesto. Esa frase se me quedó clavada. Pasé toda la mañana revisando la casa, cerrando ventanas, comprobando cerraduras, observando cada rincón. Rafael y su cómplice no habían robado nada, pero habían dejado su olor una mezcla de perfume barato y miedo. Al mediodía, Lucía entró al comedor. Traía los ojos hinchados y la voz apagada. «Papá dijo anoche, Rafael se pasó de la raya. No sabía que había venido hasta aquí. Lo siento». La observé unos segundos tratando de distinguir si hablaba desde el remordimiento o desde el cálculo. «¿Lo sabías?», pregunté. «Me dijo que quería revisar unos papeles. Pensé que te pediría permiso. ¿Y tú todavía le crees?». Ella bajó la cabeza. «Ya no sé qué creer, papá». Me quedé callado. No había reproche que sirviera a esa altura. El dolor de un padre es como una herida vieja que sangra en silencio. Después de comer fui al pueblo a ver a Ortega. Tenía que contarle lo ocurrido. Cuando llegué lo encontré revisando unos expedientes en su despacho. Miguel me dijo: «Tus sospechas eran correctas». Presenté la denuncia. «Pero hay más». Su tono me heló. «Más ayer alguien presentó un informe médico falso sobre ti. Aseguran que padeces deterioro cognitivo. Un documento con tu firma». Sentí un golpe seco en el pecho. «Eso es una mentira». «Lo sé», dijo Ortega, «pero está bien hecho. Falsificaron tu firma y usaron el nombre de un médico del pueblo, el doctor Gálvez. Ya hablé con él y está furioso. Prometió declarar que jamás firmó tal cosa. Me llevé las manos a la cara. Entonces van en serio». «Demasiado», murmuró él. «Por eso, Miguel, necesitamos adelantarnos. Vamos a pedir un peritaje médico oficial para demostrar que estás en plenas facultades. Y mientras tanto, quiero que tengas todo bajo llave. No firmes nada, aunque te digan que es del gobierno». Asentí. Al salir pasé por la iglesia. Me senté en una banca de madera y miré las velas encendidas.
No recé solo, respiré. La fe no siempre está en las palabras, a veces está en el silencio. Al volver al rancho, el cielo se había puesto del color del cobre viejo. Encontré a Rafael esperándome en el portón. Tenía la ropa limpia, el cabello peinado y esa sonrisa de quien cree que todo se puede arreglar con unas palabras. Don Miguel empezó: «Quiero disculparme por lo de anoche. Fue un malentendido. Uno de mis hombres se adelantó sin permiso». «¿Tu hombre?», pregunté. «Pensé que eran trabajadores, no soldados». Se quedó quieto. «Solo quiero hablar». «Hablar es fácil», le dije. «Lo difícil es no mentir mientras se hace». «No estoy mintiendo», replicó con ese tono suave que usa la gente peligrosa antes de dar el zarpazo. «Lucía me contó que fuiste al abogado. No entiendo por qué complicar las cosas. Podemos resolverlo entre nosotros». «Entre nosotros», repetí saboreando las palabras. «Tú y yo no tenemos nada que resolver. Tú entraste a mi casa, falsificaste documentos y trataste de robarme. Lo único que queda por resolver es cuántos años te van a dar». Su sonrisa se quebró. «Mire, don Miguel», dijo bajando la voz, «usted puede hacer lo correcto o lo difícil. Si coopera, todo esto termina bien. Si no, ¿qué?», pregunté cruzando los brazos. «¿Vas a seguir mandando gente de noche?». Dio un paso atrás. «No lo tome así. Piénselo». Dio media vuelta y se fue. Lo vi alejarse por el camino de tierra con el polvo, siguiéndole los talones como un mal espíritu. Esa tarde, cuando el sol empezó a caer, sentí algo distinto en el aire. No era miedo, era claridad. Ya no había duda de quién era mi enemigo. Llamé a Benjamín y a Elías, los hombres de más confianza. Nos reunimos en el granero. Les conté todo, las firmas falsas, las amenazas, los rumores. Ellos escucharon en silencio. Cuando terminé, Benjamín dijo: «Patrón, nosotros no lo vamos a dejar solo. Si esos tipos vuelven, se van a topar con nosotros primero». Le di una palmada en el hombro. «No quiero violencia, solo vigilancia. Si ven algo raro, me avisan». Nada de héroes. Esa noche dormí poco, pero por primera vez en semanas sentí que tenía un plan. A la mañana siguiente llegó una camioneta del ayuntamiento. De ella bajó una mujer bien vestida, con un portafolio y una sonrisa profesional. Don Miguel dijo: «Soy la licenciada Patricia Salinas, del Departamento de Servicios Sociales. Venimos a realizar una evaluación de rutina sobre su bienestar». Su voz era dulce, demasiado medida. Le ofrecí pasar. «¿De rutina?», pregunté. Sí, nos llegó una denuncia anónima que menciona posibles episodios de confusión. Es parte del protocolo verificar. Me miró con esa expresión que los jóvenes usan con los viejos, mezcla de compasión y condescendencia. «¿Y quién hizo esa denuncia?». «No tengo esa información», respondió con una sonrisa fría. Me hizo preguntas sobre mi vida, sobre si recordaba fechas, si tomaba mis medicinas, si tenía familiares que me visitaban. Le respondí con calma, sin alterarme. Cada palabra la elegí como quien pone ladrillos para construir su defensa. Cuando terminó, le pedí su tarjeta. La guardé sin decir nada. «Gracias por su tiempo», dijo al despedirse. «Nos comunicaremos si es necesario». «Claro», respondí, «y yo también lo haré,
si descubro que está mintiendo. Me miró un segundo desconcertada y se fue. En cuanto se perdió el ruido del motor, llamé a Ortega. Le conté lo ocurrido. Miguel dijo alarmado: «Esa mujer no trabaja en servicios sociales. Ya investigué ese nombre. Fue despedida hace 6 meses. Entonces vino enviada por Rafael». «Seguro», respondió. «Voy a avisar a la policía». Colgué, respiré hondo y miré la tarjeta de presentación. Las letras parecían legítimas, pero el número de contacto tenía un prefijo extraño. La dejé sobre la mesa y sentí por primera vez que el juego se estaba volviendo más peligroso. Esa noche, mientras cerraba las ventanas, pensé en Lucía. ¿Sabía lo que estaba ocurriendo? ¿O prefería no verlo? No lo sé. Solo sé que en algún punto la frontera entre amor y traición se había borrado. Y aunque me doliera, estaba listo para defender lo mío, aunque tuviera que hacerlo solo. Esa madrugada me despertó un ruido seco, como si una piedra hubiera caído sobre el techo. Me quedé quieto escuchando. Luego vino otro golpe más cerca, y después pasos apresurados. Me levanté sin encender la luz, tomé el bastón que dejo junto a la cama y caminé despacio hasta la ventana. Afuera, el campo dormía bajo una luna pálida. El viento movía las ramas, pero los pasos seguían más leves ahora, como si alguien tratara de esconderse. Me puse el sombrero y salí al corredor. El aire olía a humedad, a tierra removida. Desde el granero se veía una sombra moverse. Caminé hacia allá en silencio, con el corazón golpeando en el pecho como un tambor viejo. Cuando estuve a unos metros, la sombra se giró. «Patrón», dijo una voz baja. Era Elías. «¿Qué haces aquí a esta hora?», pregunté. Vi movimiento en la cerca del norte. 2 hombres, patrón. Uno tenía una linterna. Sentí un escalofrío. ¿Los conoces? No, pero creo que no venían a trabajar. Los seguí hasta la loma. Desde ahí se veía un punto de luz que se apagó de repente. Bajamos despacio entre los surcos. El barro se pegaba a las botas y el aire era tan espeso que cada respiración costaba trabajo. Llegamos a la cerca y encontramos una marca fresca. Alguien había cortado el alambre. «Buscan entrar por aquí», dije. «O salir», respondió Elías. No había rastro de ellos, solo huellas de botas grandes y una colilla de cigarro tirada en el suelo. Me agaché, la recogí y olí el filtro, un olor dulce mentolado de los cigarrillos caros que fuma Rafael. La aplasté entre los dedos. «Vamos, muchacho, esto no acaba aquí». De regreso al rancho, el cielo comenzaba a aclarar. Carmen ya estaba encendiendo el fogón. Otra noche sin dormir, don Miguel preguntó con preocupación. «Parece que los fantasmas ahora fuman mentol», respondí. Ella entendió sin preguntar más. A media mañana llegó Lucía con el rostro pálido. «Papá, necesito hablar contigo». Yo también le dije. «Pero primero, dime, ¿qué hace tu marido rondando la hacienda por las noches?». Su expresión cambió. «Rafael, no puede ser. Puede y lo hace. Lo vi». Ella negó con la cabeza. «Anoche estaba conmigo, te lo juro». Entonces tiene un doble o una conciencia
¿Que camina sola?, respondí con amargura. Se sentó abatida. Papá, todo se está saliendo de control. Rafael ha cambiado. Me grita, me esconde cosas. Ayer le encontré papeles que no entiendo, contratos con nombres de empresas que no existen. Cuando le pregunté, me dijo que no me metiera. Sentí una mezcla de rabia y compasión. Te advertí, hija. Ese hombre no quiere familia, quiere poder. Lo sé, susurró. Pero ya no sé cómo detenerlo. Le puse una mano sobre el hombro. No tienes que detenerlo tú. Déjamelo a mí. Ella levantó la vista con lágrimas contenidas. ¿Qué vas a hacer? Lo que sea necesario, respondí. Al atardecer me reuní con Ortega. Le conté lo de los hombres, la cerca cortada, los ruidos. Esto ya pasó de ser un asunto legal, dijo él. Hay que involucrar a la policía. Tengo un contacto en la Federal, un tal Carlos Méndez. Es de confianza. Voy allí a hablar con él. Hazlo, le dije. Pero sin alarmar a Lucía. No quiero que ella se vea arrastrada si esto termina mal. Ortega asintió. Carlos puede venir mañana a mí a hacer una inspección discreta. Mientras tanto, refuerza las cerraduras y no te quedes solo. Esa noche, el rancho parecía otro. El silencio era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Revisé cada ventana, cada puerta, cada cerrojo. Carmen se quedó despierta, rezando bajito en la cocina. A medianoche, escuché el motor de una camioneta detenerse lejos en el camino de tierra. Apagué la lámpara y esperé. Los perros no ladraron, lo cual me inquietó más. Unos minutos después, vi luces moviéndose detrás del granero. Me agaché tras la ventana. Las linternas se apagaron. Luego nada. Me quedé vigilando 1 hora entera. Cuando el silencio volvió a ser completo, salí al patio. Todo estaba en su sitio, pero el aire olía distinto a gasolina y miedo. A la mañana siguiente, Ortega llegó acompañado de un hombre alto, moreno, con mirada de policía viejo. Don Miguel dijo estrechándome la mano: «Soy Carlos Méndez. Ortega me contó lo que pasa. Vamos a investigar sin hacer ruido». Me inspiró confianza de inmediato. «Gracias, oficial. Este rancho ha sido mi vida, no voy a dejar que me lo roben». «Lo entiendo», dijo. «Y no está solo». Pasamos la mañana recorriendo el terreno. Carlos tomó fotos, anotó detalles, marcó las huellas cerca de la cerca cortada. «Son 2 hombres posiblemente contratados», explicó. «No parece robo común. Alguien les paga». «Rafael», dije. «Estoy casi seguro». Carlos asintió. «No se preocupe. Lo atraparemos con las manos en la masa. Pero necesito que actúe como si no sospechara nada. Que se muestre tranquilo». «Eso hago desde hace semanas», respondí con una sonrisa amarga. Por la tarde, Lucía regresó con su hija, mi nieta Ana María. Al verla correr por el patio por un instante, todo pareció normal otra vez. «Abuelo», gritó la niña, «mira, encontré una moneda». Corrí los dedos por su cabello y sonreí. «Guárdala, es de la suerte». Pero mientras reía, vi a Rafael llegar desde el portón. Traía el rostro tenso, los ojos duros. Lucía dijo: «Tenemos que hablar». Ella se encogió. «No, ahora, Rafael». «Sí,
ahora. Caminó hacia mí y me miró sin disimular su odio. Usted ha estado metiendo a la policía en mis asuntos. Mis asuntos, querrás decir, lo corregí. Porque esta tierra no lleva tu nombre. Dio un paso al frente tan cerca que sentí su respiración. No te metas donde no te llaman viejo. Lo miré fijo. Ya estoy metido, muchacho, y te juro que no voy a salir hasta verte caer. Nos quedamos frente a frente en silencio. Lucía tomó a la niña del brazo y la llevó adentro. Rafael me sostuvo la mirada unos segundos más, luego sonrió. Se lo buscó, dijo, antes de dar media vuelta. Lo vi alejarse con paso firme, pero en el fondo supe que algo en él se había quebrado. Cuando cayó la noche, el rancho olía a tormenta. Sabía que la calma era sólo la respiración profunda antes del golpe. Y mientras el viento comenzaba a soplar, me prometí que esta vez no me iban a agarrar desprevenido. La tormenta llegó con fuerza esa noche. El viento rugía entre los árboles y las tejas del techo vibraban como si el cielo quisiera arrancarlas. Me quedé despierto en el corredor con una manta sobre los hombros y el bastón apoyado en la pared. No era el viento lo que me inquietaba, sino el silencio entre relámpagos. En ese hueco breve, donde no se oye nada, sentía que el peligro respiraba cerca. Carmen dormía en la cocina con la lámpara encendida. Lucía y la niña estaban en el cuarto de huéspedes. Rafael no había regresado desde la tarde, y su ausencia me pesaba más que su presencia. Cada trueno me hacía pensar en sus amenazas, en esa sonrisa que usaba como máscara. A medianoche, escuché un ruido sordo en el granero, luego otro más fuerte, como si se cayera una tabla. Me levanté sin hacer ruido y tomé la escopeta vieja de mi padre. Caminé bajo la lluvia con el agua golpeándome el rostro. El aire olía a metal a tierra abierta. Cuando llegué al granero, la puerta estaba entreabierta. Empujé despacio y el chirrido del metal me hizo temblar los dientes. Dentro la linterna de Carlos estaba encendida sobre una mesa. Él estaba ahí empapado con la chaqueta de la policía colgando de una silla. Don Miguel susurró: los vi. 2 hombres en moto. Uno bajó hacia el camino del norte. Y Rafael pregunté. No lo vi, pero sé que está cerca. La camioneta azul que usa estaba estacionada en el pueblo hace 1 hora. Ya di aviso al destacamento. Sentí un alivio tenso. Entonces esta noche se acaba la farsa. Carlos asintió. Pero tenemos que jugar bien. Si él cree que todo sigue igual, volverá por los papeles. Es lo que busca. Me quedé pensando un momento. Entonces se los daremos, dije. Carlos me miró con curiosidad. Como dice un señuelo, expliqué. Una copia vieja de las escrituras. Las tengo guardadas desde los años 80. Si Rafael cree que son las originales, vendrá a buscarlas. Y lo atraparemos. Carlos sonrió. Eso podría funcionar, pero necesitamos testigos. Ortega viene en camino con la policía. Perfecto, respondí. Yo me encargaré de que entre al anzuelo. Pasamos las siguientes horas preparando todo. Puse las copias en una carpeta igual a la verdadera y la dejé sobre la mesa del estudio con la lámpara encendida. Después apagué todas las luces de la casa excepto esa.
Desde la ventana, el estudio se veía como un faro en medio de la oscuridad. Carlos se escondió detrás del granero armado. Yo me quedé en el corredor fingiendo dormir en la mecedora. La lluvia empezó a ceder. El silencio volvió espeso como el lodo. A eso de las 3 escuché pasos, lentos, seguros. La puerta del estudio se abrió con un chirrido suave. Alguien entró. Desde donde estaba pude ver una silueta recortada por la luz. Rafael. Caminó hacia la mesa y abrió la carpeta. Lo vi revisar las hojas con una sonrisa satisfecha. Entonces, de repente, escuché la voz de Lucía detrás de él. «¿Qué estás haciendo, Rafael?» Él se giró bruscamente. «Lucía, no te metas, robándole a mi padre. Esto me pertenece». «A ti también te conviene», gritó. «Nos conviene a todos si dejas de pelear por una hacienda que ya no tiene futuro». «Tú no entiendes nada», respondió ella. «Lo único que querías era el dinero». «¿Y qué hay de malo en eso?», dijo con una risa amarga. «¿Crees que tu padre te va a dejar algo? Él no vive en este siglo». «Yo sí». Entonces vio mi sombra en la puerta. Se quedó helado. «Así que viniste por lo que crees que es tuyo», le dije. «Pues ahí lo tienes. Tócalo y vas directo al infierno». «No me asuste, viejo», respondió, pero su voz tembló. «No vine a robarte. Vine a salvar lo que tú vas a destruir». Dio un paso hacia la carpeta. Antes de que pudiera agarrarla, Carlos apareció detrás de él con la pistola en alto. «Quieto, Rafael Mendoza. Policía Federal. Estás detenido». Rafael intentó correr, pero Carlos lo empujó contra la mesa. Lucía gritó. Las hojas volaron por el aire como palomas asustadas. «¡No! ¡No pueden hacerme esto!», gritó Rafael luchando. «Ella está conmigo. Ella lo sabía todo». Lucía lo miró con horror. «No, Rafael, yo no. Sí, sí lo sabías. Me ayudaste con los papeles, con la denuncia falsa». El silencio cayó pesado. Carlos lo esposó sin decir palabra. Lucía se cubrió la cara con las manos. «Papá, yo...». Empecé a hablar, pero la voz no me salía. Caminé hacia ella despacio. «Dime la verdad, Lucía». «Yo no sabía que era ilegal», sollozó. «Rafael me dijo que era un trámite, que así protegeríamos la hacienda». Cuando me di cuenta de lo que hacía, ya era tarde. «¿Y por qué no dijiste nada?». «Porque tenía miedo». Se desplomó en el suelo llorando. Carlos llamó por radio pidiendo refuerzos. Afuera, las luces de la policía iluminaron el campo. Rafael fue llevado a la camioneta esposado, gritando que todo era una trampa. Lucía no levantó la cabeza. Me quedé junto a ella hasta que el silencio volvió a llenar el estudio. Cuando Carlos regresó, me puso una mano en el hombro. «Está hecho, don Miguel. Ya no podrá hacerle daño». Asentí sin mirar. «Gracias, oficial, pero el daño ya estaba hecho desde hace mucho». Me acerqué a la mesa. Las hojas falsas estaban regadas por el piso, empapadas por la lluvia que entraba por la ventana abierta. Las recogí una a una. Lucía me miró con los ojos rojos. «Papá, no sé cómo reparar esto». «No se repara», le dije. «Solo se aprende a vivir con las grietas».
Afuera el cielo empezaba a clarear. Los gallos cantaban como si el mundo siguiera su curso, sin enterarse de que en esa casa se había caído una vida entera. Me quedé de pie, mirando el amanecer por la ventana abierta. El viento traía olor a tierra mojada a renacer. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí miedo, solo un cansancio limpio, como el de quien ha sobrevivido a su propia tormenta. Pasaron los días lentos, como si el tiempo tuviera que aprender de nuevo a caminar por esta casa. La policía venía cada tanto, Ortega firmaba papeles, Carlos se encargaba de que todo quedara limpio. Rafael seguía detenido en la cárcel del distrito. Su abogado intentó ofrecerme un acuerdo, pero lo rechacé sin pensarlo. No se negocia con quien quiso robarte el alma. La hacienda volvió a su ritmo natural, aunque el silencio pesaba distinto. Los trabajadores regresaron poco a poco, y cada quien evitaba hablar del asunto. Elías reparó la cerca del norte. Benjamín retomó su rutina con los animales. Carmen, más delgada, se persignaba cada mañana al verme salir al corredor como si temiera que algo más fuera a pasar. Lucía seguía aquí, pero no era la misma. Caminaba por los pasillos con pasos tímidos, hablaba poco, ayudaba en lo que podía. Una tarde la encontré en el estudio mirando por la ventana. Tenía en la mano una fotografía vieja, ella de niña, su madre y yo, bajo el mismo árbol donde hoy ya solo queda el tronco. ¿Te acuerdas de ese día?, me preguntó sin volverse. Claro, respondí. Tu madre preparó enchiladas y tú comiste tanto que terminaste dormida en la hamaca. Sonrió apenas. Yo pensaba que los adultos no se equivocaban, murmuró. Y mira, me acerqué despacio. Nadie deja de equivocarse, hija. Lo importante es no quedarse a vivir dentro del error. Me miró con lágrimas que no caían. ¿Podrás perdonarme? No hoy, le dije sin dureza, pero tal vez algún día. El perdón no se apura, llega cuando el alma tiene espacio. Ella asintió, bajando la cabeza. La niña Ana María apareció corriendo con una flor en la mano. Mira, abuelo, dijo, es del árbol viejo. La flor era pequeña, blanca, nacida de una rama que yo creía seca. ¿Ves esto?, le dije a la niña. A veces lo que parece muerto solo está esperando la lluvia. Ella rió, y ese sonido me limpió un poco el corazón. Los días siguieron, y con ellos llegó el cambio. Ortega me ayudó a poner todo a mi nombre de nuevo. Carlos me visitó un par de veces más, y me contó que el caso de Rafael sería largo pero sólido. Tiene antecedentes, me dijo. No fue su primer intento. Yo solo asentí. No me alegraba, pero al menos la justicia se movía. Una mañana, mientras tomaba café en el corredor, vi a Lucía salir con una maleta. Voy al pueblo, dijo. Necesito un tiempo. He pensado en quedarme allá a trabajar, empezar de cero. Hazlo, le respondí. Y cuando sientas que puedes volver aquí, tendrás una silla vacía esperándote. Se me acercó dudando. Me dio un abrazo breve, tembloroso. Gracias, papá. Cuida de la niña, le dije. Y de ti. La vi alejarse por el camino de tierra, levantando polvo detrás. No lloré. A mi edad, uno ya no llora con los ojos, sino con la memoria.
Cuando el ruido del motor se perdió, el rancho quedó en silencio, un silencio que ya no dolía tanto. Ese día fui hasta la loma del norte. El sol estaba alto, el viento fresco. Desde ahí la hacienda se veía entera, los campos, los establos, los tejados rojos. Me quedé largo rato mirando. Recordé cuando mi padre me trajo por primera vez a este lugar, cuando no había más que tierra y esperanza. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo los años nos van arrancando cosas hasta dejarnos solo con lo esencial, el amor que dimos, el que nos quedó y el que aún somos capaces de ofrecer. Esa noche me senté en la mecedora frente al corredor. La luna estaba llena, bañando de plata los agaves. Escribí en mi cuaderno, el mismo donde había dejado constancia de cada mentira, cada amenaza, cada noche de miedo. Escribí hoy. La casa volvió a respirar. Cerré el cuaderno, apagué la lámpara y me quedé oyendo el campo, ese murmullo antiguo que nunca traiciona. En el silencio de la madrugada supe que ya no necesitaba pelear más. No porque me hubieran devuelto la hacienda, sino porque me había devuelto a mí mismo. Y eso al final era todo lo que realmente valía.